Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos con la serie de mesas con motivo del aniversario del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo, este ejercicio que está haciendo la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, con expertos en historia constitucional y jueces y magistrados constitucionales de Europa y América. Y hoy nos acompañan un par de juristas de altísima talla, como lo son el doctor Carlos Guillermo Hackanson de Perú, quien es titular de la Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea. Muchísimas gracias, querido doctor, en estar en este evento tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Naveja. Saludos para el doctor Marcelo Figueiredo. Está con nosotros el doctor Marcelo Figueiredo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Sao Paulo, un gran amigo, un gran jurista. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Bueno, pues iniciamos, doctor Guillermo Hackanson. ¿Cuál es la trascendencia que tiene la creación del Tribunal Constitucional, este primer Tribunal Constitucional que parte pues de la concepción muy importante de Hans Kelsen? En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Yo noto, entre todo lo que se pueda decir, lo que la principal trascendencia que trae un tribunal constitucional, ¿no?, surgido en Europa continental, es poco con el tiempo se ha ido viendo, ¿no? Y esto contemporáneamente lo veo, ¿no?, en el Tribunal Federal Alemán, ¿no?, a partir del Tribunal Federal Alemán, que es mirar más hacia, pasar de un continente que es más pegado a lo que es el civil law, ¿no?, al derecho romano germánico, ¿no? En la práctica vemos como que se orienta, mira más por sus jurisprudencia, ¿no?, que ha saltado incluso a precedentes, mira más al common law, empieza a mirar más al common law, ¿no? Empieza convirtió las constituciones de ser simplemente constituciones de escaparate, ¿no?, constituciones, digamos, que presentan los rasgos principales de un Estado y un catálogo de derechos, en constituciones que se convierten en toda una fuente de principios, ¿no? Al punto, por ejemplo, que es cierto que a través de Kelsen se empieza a hablar, ¿no?, en Europa continental como la Constitución, como la norma fundamental del ordenamiento jurídico, pero la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, ¿no?, quizá ahora, de modo contemporáneo en Europa continental, a partir del Tribunal Federal Alemán, se asemeja cada vez más a lo que, por ejemplo, hace la Corte Suprema norteamericana, ¿no? Una manera que tengo yo para que a veces que entro a discrepar es que para mí realmente Kelsen se inspiró en la Corte Suprema estadounidense, Kelsen vivió en Estados Unidos, ¿no?, y pensó lo mismo para Europa, ¿no? Concibió lo mismo para el caso europeo, ¿no?, con sus características, ¿no?, incluso pensando en la posibilidad de que sea un tribunal, pues, en paralelo, ¿no?, aparte, ¿no?, de fuera del Poder Judicial, pero incluso hoy en día el Tribunal Federal Alemán tiene mucha similitud también con la Corte Suprema norteamericana, con algunas diferencias naturales, pero básicamente veo que han logrado un tránsito, ¿no?, de lo que es el civil law a una especie de common law en donde ya aparecen precedentes, donde, por ejemplo, empiezan a también irradiarse doctrinas, ¿no? Uno ve a partir de ahí que en Europa, que en Iberoamérica, por ejemplo, el caso de la Corte Constitucional colombiana ha sido para países de Sudamérica como nuestra Alemania, es decir, hemos tomado en el Perú, hemos tomado el bloque de la constitucionalidad, que la Corte lo toma de Francia, con favor, hemos visto que la Corte irradia también lo que es el estado de cosas inconstitucional, que son las structural remedies de la Corte Suprema estadounidense, ¿no? Hablar del contenido constitucional de los derechos, que esto viene muy de Alemania, pero también nosotros lo hemos tomado de Colombia, a lo mejor por estar traducido al español y no al alemán, podríamos decir, pero de alguna manera así de pragmática la cosa, ¿no? Como pasa también con España, ¿no?, que también cuando hay un problema en España preguntan, ¿y cómo lo han resuelto los alemanes?, ¿no? Y van y se fijan en la jurisprudencia y lo aplican, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ha dado ha cambiado el paradigma, ¿no? O sea, es decir, si hoy se habla de estados constitucionales de derecho, es por la labor que hacen los tribunales constitucionales.
lo que puedo observar, ¿no? Quizá me podría quedar para poder nutrirme lo que el doctor Figueiredo nos diga al respecto, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos. De verdad es interesante, algo muy similar, por ahí comentaba Lucio Pegoraro, el extraordinario comparatista, y hablaba de la monarquía de clases dúctil y esa visión que tiene usted de que se toma y que se va hacia la corte norteamericana es muy interesante, ¿no? Porque incluso por ahí un gran amigo de nosotros, un amigo común, el doctor Alan Brewer Carías, señalaba mucho en este tema que incluso este control concentrado ya existía en la Constitución venezolana del siglo XIX. Entonces aquí es este debate donde van pasando sobre 30 expertos en historia constitucional, nos empieza a enriquecer de una manera extraordinaria. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Marcelo Figueiredo, para usted, ¿cuál es la trascendencia? Alguien puede decir, no, la trascendencia ya la tiene, pero desde su visión, ¿cuál es la mayor trascendencia que tiene este primer tribunal constitucional en el mundo a 100 años de su creación? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí una vez más a cumplimentar al doctor Carlos. Un gusto también compartir esta mesa con ustedes, al doctor Jesús. Lo cierto es que el genio de Kelsen nos dio una notable contribución con la ingeniería o con la creación del Tribunal Constitucional Austríaco, ¿no? Que fue sin duda alguna hasta hoy un tribunal importantísimo, diría, constitucional, tribunal constitucional, con un modelo de control concentrado, abstracto de constitucionalidad, que fue la matriz de todos los tribunales, como dice el doctor Carlos, contemporáneos de Europa. España, Portugal, Italia, Polonia, tantos otros tribunales que tienen el cariz o la cara de tribunal constitucional típico. Yo diría que es como que os he dicho muchas veces, se trataba de hacer un poder neutral, cuando lo más posible neutral, que fuera un tribunal negativo, vamos a decir, como un legislador negativo, ¿no? Que no trabajara como activamente, como hoy tenemos muchos ejemplos en América Latina de un cierto activismo judicial no tan bueno, porque los jueces pasan a crear sus propias constituciones por vía de interpretación, exactamente lo que Kelsen no quería, ¿no? Su genio fue exactamente concebir un tribunal técnico para aplicar lo más fidedignamente posible los comandos de principios constitucionales. Así que no creo que hoy, lamentablemente, son pocos los tribunales constitucionales que siguen la lección de Kelsen, ¿no? Hoy, a pretexto de interpretar la Constitución, muchos tribunales como crían el derecho de una manera mucho, yo diría, peligrosa muchas veces, en afrontando la competencia del legislador, del Congreso, del poder político, etc. Pero yo diría sí que realmente Kelsen fue un genio, ¿no? Un hombre alemán, austríaco, de descendencia judía, como todos sabemos, un hombre ateo, ¿no? Pero que siempre ha tenido sus preferencias políticas más a izquierda o con la socialdemocracia de su época, de su tiempo. Tuvo un papel decisivo en la creación del tribunal, laboró como juez del tribunal muchos años. Su genio fue exactamente crear esta figura tan importante que tuvo un papel relevantísimo de posguerra por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Este tema podemos hablar un poco después de la inspiración o no inspiración de Kelsen en el modelo americano. Esto también es un tema muy interesante. Pero esta es una primera pregunta, yo me quedo por aquí.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo. Doctor Carlos, aquí viene un tema muy interesante que se da en Perú, que es la coexistencia de la Corte Constitucional y precisamente y la Corte Suprema. En el tema de la magistratura constitucional, ¿qué trascendencia tiene esta Corte Constitucional y qué pasa en el tema que se alude con demasía con lo que refiere al choque de trenes, doctor Carlos? El diseño de la Constitución peruana, como bien lo explica el doctor Domingo García Belaúnde, es un sistema mixto dual, lo denomina él, ¿no? Porque todo juez en el Perú es juez constitucional, incluso de primera instancia, ¿no? Puede conocer una acción de amparo, un habeas corpus, ¿no? Y puede fallar, ¿no? Conforme, ¿no? Obviamente, como todos los jueces a la Constitución, puede inaplicar un juez de primera instancia consultando, ¿no? con la instancia superior, la Corte Superior, puede inaplicar, ¿no? Con una medida cautelar, ¿no? Una norma que puede tener efectos perversos, efectos inconstitucionales, ¿no? Puede lograrlo siempre elevando a consulta a la Corte Superior el caso, ¿no? Y luego, claro, si en segunda instancia la Corte Superior se confirma la sentencia de primera instancia, pues simplemente el caso queda ahí. Solo en el caso cuando, por ejemplo, la Corte Superior no confirma, se puede ir por agravio, un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, que es un órgano paralelo, ¿no? Al margen del Poder Judicial, para que el tribunal pueda conocer las acciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data, tomado el Brasil, acción de cumplimiento, ¿no? Y resolver, ¿no? Ya en última y definitiva instancia en el país, ¿no? Una persona que aún así le haya sido adversa una sentencia y considere que sigue siendo afectada de sus hechos fundamentales, puede llegar a la Corte, por ejemplo, a la Corte Interamericana o al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Usualmente eso es el primer camino, ¿no? Creo que más por desconocimiento, ¿no? Como si no existían Naciones Unidas, sistema universal, la gente, digamos, por tradición va y por desconocimiento solamente cree que la única vía es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, ¿no? Entonces, pero claro, hay algunos problemas en el camino, ¿no? Primero porque hay mucha lava de Poncio Pilato en la Corte Superior, que cuando siente que las papas queman, prefiero denegar y de pronto que el tribunal resuelva, ¿no? Un poco así, me lavo las manos y que el tribunal finalmente lo resuelva, ¿no? ¿No? Eso suele haber mucho, ¿no? Y por otro lado, otro problema es que, especialmente en la situación en que nos encontramos, se corre riesgo también cuando en el Perú, por ejemplo, una atribución que tiene el presidente, que ha hecho mucho de ella ahora últimamente, es la posibilidad que el presidente de la República pueda interponer acción de inconstitucionalidad. Entonces, esto trae un problema reciente, y es que cuando el presidente no tiene mayoría, o como pasa ahora, que ni siquiera tiene bancada, propone una ley y el Parlamento propone una ley polémica para el Ejecutivo, y el presidente no la promulga, el Congreso puede, por insistencia, aprobarla por mayoría absoluta y el presidente del Congreso la promulga. Bueno, en cualquier parte del mundo, ahí acaba la cosa, ¿no? Pero claro, en el Perú, el presidente cuenta con acción de inconstitucionalidad. Entonces, a proyectos muy polémicos, los lleva al tribunal y judicializa la política, y luego, y si el presidente, hablo en abstracto, ¿no? Para que no crean que hago política, cuenta de 7 magistrados, cuenta con lo suficiente para ganar, entonces termina ganando. ¿Y qué pasa? Que en ciertos casos el Tribunal Constitucional se convierte en una especie de Senado, ¿no? Se convierte en una especie de Senado en donde, como es Cámara Única en el Perú, se convierte en una especie en la práctica de Senado en determinados casos, ¿no? Que dado que no vence el presidente en el Pleno, porque no tiene bancada suficiente para torcer la voluntad de los parlamentarios, lo hace vía Tribunal Constitucional, acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se están estas mutaciones que no son, pues, previsibles y que Kelsen no las tenía previstas, obviamente, como dijo el doctor Figueiredo, no las tenía más. Kelsen jalaría las piernas a los políticos en la noche por estar sacándole la vuelta a lo que él ideó, ¿no? Entonces, claro, este choque de trenes
se da, no es parte de la dinámica, y luego, claro, cuando empieza el tribunal ya no mirar a los austriacos, sino mirar a los italianos con las sentencias manipulativas y decir, bueno, pues esto que dice la ley, le escribieron mal, sentencia aditiva, esto tiene, o exhorto, o digamos, ya hace la labor de legislador positivo, y eso tampoco quería Kelsen, ¿no? O sea, a Kelsen ni se le encuentren en el cielo o en el infierno, ¿no? Porque si no, iba a haber un problema en el futuro, ¿no? Pero no previsible. Yo lo dejo ahí, muchas gracias. Excelente. Doctor Marcelo, aquí algo muy interesante y muy importante. ¿Qué tan importante ha sido, cuál ha sido la trascendencia del Supremo Tribunal Federal del Brasil como dentro del tema de la magistratura constitucional, uno de los grandes contenidos precisamente del derecho procesal constitucional? Bueno, en verdad el Supremo Tribunal Federal de Brasil tuvo una inspiración en los americanos, ¿no? Los juristas del siglo pasado, Rui Barbosa, que concebió la idea con la república, ¿no? Con la pasaje del imperio a república, fue instalado la Corte Suprema Brasileña, que tuvo una idea muy parecida, que fuera parecida con la Corte norteamericana. Sin embargo, hay diferencias. Por ejemplo, los jueces no son por vida, sino que se retiran con 75 años de vida, de edad. Tiene la compulsoria, hay que salir del cargo, ¿no? También, bueno, hay los requisitos constitucionales para tornar magistrado de la Suprema Corte son dos muy sencillos, notable saber jurídico, reputación ilibada, dice la Constitución, que sea un hombre honrado, etcétera, ¿no? Claro que, bueno, la mayoría son juristas reconocidos, pero sí hay problemas con jueces que no son. Acaba el presidente Bolsonaro de indicar un juez muy, yo diría, inexperiente, o que no sea exactamente un jurista reconocido nacionalmente, ¿no? Sino que más un compañero de partido y cosas así. Bueno, entonces lamentablemente pasa esto también. No es como en Estados Unidos, que resulta muy difícil de un presidente republicano o demócrata nombrar un hombre que no sea, o una mujer que no sea realmente un jurista reconocido por la nación, por la academia, etcétera, por la academia. Así que esto, entonces, yo diría que la Corte Suprema brasileña tiene muchos desafíos, porque de un lado la Constitución abre una competencia para juzgar acciones constitucionales muy amplias. El artículo 103 de la Constitución brasileña es muy abierto. Mucha gente puede accionar el tribunal, como el presidente de la República, procuradores generales de la República, partidos políticos con representación en el Congreso Nacional. Así que Brasil tiene una competencia constitucional muy amplia. Esto hace con que el tribunal tenga un papel, un rol muy importante en la jurisdicción brasileña. Yo diría que hoy los temas más difíciles no son juzgados o no son decididos o discutidos en el Congreso, sino que en la Corte. Realmente los casos más importantes, emblemáticos, como el caso de células tronco, células, como dice en español, células vitales, ¿no? Células como, sí, son los casos más así difíciles, son juzgados por la Corte Suprema. Los casales homosexuales pueden adoptar hijos, etc. Los casos de temas morales más difíciles, que no encuentran consenso en el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, son, como
despejados en la Corte para su pronunciamiento. Así que muchas veces la Corte decide, por ejemplo, crear figuras criminales. Y a pretexto de interpretar la Constitución, dicen, no, esto es un crimen, esto no es un crimen, por ejemplo. Y así la Corte tiene un poder, yo diría, muy fuerte, grandísimo poder jurisdiccional en Brasil. No es muy más activista que la Corte norteamericana, no se compara para nada. Está hoy, yo diría, más para Colombia, para un tipo colombiano así de corte, sentencias manipulativas, aditivas, todo como el doctor Carlos ha mencionado. Es muy común que la Corte diga eso, ¿no? Hoy es posible que un buen abogado, todo es materia constitucional, llegar a la Corte, vamos a decir, poner un tema en la Corte para que la Corte diga si la materia es constitucional o no. Excelente, excelente. Doctor Carlos, aquí viene uno de los temas muy importantes, el tema de la tutela multinivel, ¿sí? Cómo ha adoptado precisamente la Corte Constitucional en el Perú, la misma Corte Suprema, todo este tema en relación a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad multinivel por omisión. El control de... el diálogo entre las cortes, ¿no? La Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional ha sido un corte fluido. Yo creo en gran medida porque hay una cierta afinidad ideológica, ¿no? Entre la Corte y el Tribunal Constitucional, o sea, dejemos de hipocresía, ¿no? Aquí no es un tema solamente, no es solamente un tema académico, ¿no? Sino simplemente hay mucha afinidad. Y si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional cambiara, ¿no?, de composición ideológica, pues empezarían las enemistades, la riña, la pelota es mía, ¿no? Yo soy dueño de la pelota, ¿no? empezarían esos problemas, ¿no? De momento, en el statu quo actualmente es muy fluida, ¿no? Hay un diálogo entre las cortes, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de repulsión en absoluto que la Corte resuelva un caso, por ejemplo, en el estado de Guatemala, y que la ratio equidendi de ese caso, pues inmediatamente sean aplicables en el Perú, ¿no? ¿Ah? Cosa que, por ejemplo, en los años 80, eso sería algo así, pero totalmente irracional, y empiezan los teóricos de la soberanía, y todo a empezar a decir, hoy en día creo que esa afinidad ideológica, pues, está, y eso, claro, en esa línea, por ejemplo, doctor Figueiredo comentó, ¿no?, temas, por ejemplo, de casos muy polémicos, ¿no?, que la Corte incluso ya ha tratado, entonces ya sirven como pretexto para decir, bueno, pues se tiene que aplicar acá por control de la convencionalidad, ¿no? A mí me llama la atención cómo es que, por ejemplo, desde la sentencia, primero el magistrado Ramírez y luego la sentencia del Modacita Arellano versus Chile, esta teoría cómo ha ido calando, ¿no? Porque para mí le hace un flaco favor al derecho constitucional hablar de control de convencionalidad, porque es tan formalista que cuando la idea de los derechos fundamentales es una materia estrictamente constitucional. Es estrictamente de partida de nacimiento constitucional, ¿no? Porque viene de la Convención Americana, le llaman la convencionalidad, pero ¿qué diferencia hay entre la libertad de expresión de la Convención Americana con la Constitución peruana? Creo que no hay ninguna diferencia, ¿no? Solo que son derechos fundamentales protegidos, reconocidos y protegidos a nivel global, o sea, a nivel, pues, supranacional, ¿no? Pero bueno, y además porque el nombre también les favorece, pues si no fuera Convención Americana, sino pacto, sería control de pactabilidad y sonaría feo, pues no tiene que ser, suena bonito, ¿no? Suena bonito, marketeable, convencionalidad, ¿no? Pero los derechos no se definen por el instrumento que los contiene, ¿no? Sino hay que perseguir el concepto, no el enunciado, ¿no? Entonces son hechos fundamentales al margen donde se encuentren, ¿no? O sea, ya está, antes que aparecía la palabra constitución ya existían, ¿no? El primero de ellos es la libertad individual, ¿no? La Carta Magna inglesa, y no, la palabra constitución no estaba todavía, esto reciente también configurado en el siglo XVIII, ¿no? con lo cual es lo que puedo ver, ¿no? No obstante, por ejemplo, sí es interesante, curiosamente, y con eso terminaría, que tantos problemas tenemos en Iberoamérica para lograr un proceso de integración tan exitoso como puede tener, por ejemplo, la Unión Europea, pero
no obstante, en el derecho, quizá por la afinidad ideológica, sí se está logrando una especie de integración jurídica con lo que hace la Corte Interamericana en esta parte del mundo, ¿no? Pero repito, creo que es una coincidencia ideológica, ¿no? Si la composición cambia de uno u otro lado, va a empezar a dar problemas, ¿no? Excelente. Es lo que puedo comentar. Quiero comentar en este sentido, la mesa originalmente son 4, un integrante tuvo un problema personal, lo vamos a reacomodar, y otro nos acaba de hablar que tuvo problema de conectividad, pero cuando tienes juristas de talla, te da mayor tiempo para poder manejar algunos otros temas que en ocasiones quedan pendientes, y hoy con 2 juristas tan importantes como el doctor Carlos Guillermo Hackanson y el doctor Marcelo Figueiredo, pues la verdad que es muy rica la mesa. Doctor Marcelo, preguntarle, aquí viene uno de los grandes detalles, de los desafíos que podemos tener dentro de la magistratura constitucional, de estos desafíos a futuro. Ya hay 2 temas dentro del derecho procesal constitucional que lo constituyen, que sería la independencia de la magistratura constitucional, que es un tema ahorita muy complejo y de verdad con mucho peligro para América Latina, lo estamos viendo en varios de nuestros países, y sobre todo también el tema del perfeccionamiento de dicha magistratura. En este sentido, ¿hacia dónde vamos, doctor Marcelo Figueiredo? Bueno, la pregunta es muy interesante y muy difícil, porque yo diría que Bobbio ha hablado muchas veces que vivimos siglos del poder legislativo, después el siglo de poder ejecutivo, y ahora sería el siglo de poder judicial. Yo creo que estamos, en parte esto es verdad, ¿no? Hay un activismo generalizado en los tribunales constitucionales de todo el mundo. Yo creo que Kelsen realmente no imaginaría, si estuviese vivo hoy, su construcción original se deterioró en alguna medida, ¿no? Porque los tribunales hoy, yo diría, son mucho más legisladores positivos que negativos. Algunas veces esto es aceptable, pero no siempre. No es posible que la figura del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema con competencias constitucionales se transforme en un gran legislador a pretexto de interpretar la Constitución. Creo que este es el mayor peligro que vivimos hoy. Es de un creacionismo exagerado, exacerbado de las Cortes al interpretar el contenido de las constituciones latinoamericanas. Esto es muy peligroso porque forma, a mi ver, un círculo vicioso que acaba por dejar el Congreso en un espacio, vamos a decir, menos noble, ¿no? El Congreso acaba siendo un poder inactivo, vamos a decir, ¿no? Ya tenemos en Brasil también la acción de inconstitucionalidad por omisión, que es la idea que ha venido de Portugal, ¿no? Que nada más es que el Poder Judicial determinar al legislador o al Poder Ejecutivo que hable o que haga algo o que cumpla una política pública que está en la Constitución no totalmente acabada, no totalmente dibujada, ¿no? Así que esto tiene un lado interesante, pero también es en lo límite más profundo, es peligroso, porque hace, vamos a decir, posible una dictadura de los magistrados, como siempre los italianos advirtieron, ¿no? Que la peor dictadura es la dictadura de los jueces, ¿no? Excelente, sí, porque aquí vienen muchos temas como el tema de la imprevisión constitucional y el tema de la autonomía procesal constitucional autárquica y la delegada famosa, pero sí es una línea tan delgada que bueno. Doctor Carlos Guillermo, aquí viene un tema que usted ya inició y abordó. Preguntarle a usted en este tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia, ¿qué sucede en nuestra América Latina?
Pues son momentos muy convulsionados, ¿no? A nivel, por ejemplo, del problema, ¿no? De la Bayato, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? A nivel regional, ¿no? Y que nos ha, digamos, en lo que es la clase política, por ejemplo, se ha visto muy afectada, ¿no? No soy economista para comentar la parte económica, pero sí comentar la parte política y la parte jurídica, ¿no? La parte, especialmente la parte política, porque quienes pueden, por ejemplo, desgraciadamente blindarse, ¿no? Políticamente de los efectos penales que trae esta situación que estamos atravesando, salen, entre comillas, mejor librados que los que no tienen padrino, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Así, igual que el anterior, sin hipocresía, sé lo que está ocurriendo, pero, y sobre todo también a nivel también de orden periodístico, que está bastante soterrado en ese sentido. Es una incógnita saber quiénes son los periodistas que han, de alguna manera, sido cooptados, ¿no? Para que no hagan críticas ni investiguen mucho los contratos del Estado con empresas, ¿no? Entonces, eso es una incógnita, ¿no? Y luego los convenios de colaboración, pues simplemente han sacado cosas de los que están en minoría o los que están fuera del poder, y aquellos que inevitablemente han tenido altos cargos públicos están bajo prisión preventiva, pero no hay ningún juicio a la fecha, en 5 años no hay ningún juicio, ninguna sentencia sobre el tema. Y en este tiempo hemos tenido un presidente de la República en prisión preventiva más de 1 año, ahora está con arresto domiciliario, un presidente en 2016 que tiene arresto domiciliario también por lo mismo, un presidente suicidado, también es presidente, un presidente que se ha suicidado, ¿no? Y tenemos, y una candidata, una candidata al líder de la oposición que estuvo presa, prisión preventiva más de 1 año, ¿no? Entonces, ahora está en arresto domiciliario, ¿no? También el tema del COVID también, pero repito, no puede ser que no haya ninguna sentencia. Se están, creo yo, en cierta medida utilizando determinados sectores dentro y fuera del gobierno información para perjudicar a los enemigos políticos. Se está utilizando como un instrumento para destrucción, ¿no? Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es el tema que nos convoca, también tiene una importancia porque ya dictó sentencias respecto a las condiciones que se tienen que dar para las prisiones preventivas, pero no se han acatado en el Poder Judicial. Y cuando son enemigos políticos igual han ido presos, ¿no? Entonces, incluso se ha citado a la Corte Interamericana, pero aquí ya sobre estos temas también sobre prisión preventiva y tampoco se ha hecho caso, igual han ido presos más de 1 año, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Cuando deja de haber presunción de inocencia y se cambia para mis amigos todo, para los enemigos la ley, entonces la cosa en el Estado de Derecho no anda bien, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir, ¿no? Más judicialización de la política y politización de la justicia. Excelente. Generamos una interesante mesa en este grave problema de la misma prisión preventiva, entonces, sobre todo, manejo tan perverso que se está dando mucho en América Latina, que en algunos países, contrario a los estándares mínimos del sistema interamericano de derechos humanos, se ha constitucionalizado determinados delitos, que es contrario precisamente, sí, claro, a la convención. Por ahí con el fiscal general de la República Oriental de Uruguay, con uno de los grandes defensores públicos interamericanos y con el gestor de la Ley General de Víctimas, y todos coincidían en ese tema. Entonces, qué bueno que se generan estos espacios a efecto de que los estudiosos en materia constitucional establezcan las líneas que deben de seguirse, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Doctor Marcelo, dentro de la magistratura constitucional, vemos las diversas formas que se pueden adoptar, el tema de las salas constitucionales, los tribunales constitucionales formales y materiales, y las Cortes Supremas. Hace algunos días, platicando con el doctor Néstor Pedro Sagüez, amigo común de nosotros, señalábamos que, pues, cuál era la forma más importante. Decíamos que, bueno, que dependía de las circunstancias específicas de cada uno de los países, y sobre todo que muchas veces la creación de tribunales constitucionales o salas constitucionales en momentos precisamente de manejos totalitarios,
pues era lo más peligroso que se podía dar y en eso siempre coincidimos. Para el Brasil, de acuerdo a su expertise, de acuerdo a toda esta visión que tiene, siendo el constitucionalista más connotado de dicho país, ¿usted considera que esta forma de la Corte Suprema es la más importante o que es la que se adapta más a las necesidades que tiene precisamente dentro del control de la constitucionalidad y sobre todo la resolución de estas tensiones democracia-constitucionalismo por parte de Brasil? Muchas gracias. Bueno, sabes que vivimos en la vigencia de la Constitución de 1988, ¿no? Que es la última con muchas enmiendas, más de 100 enmiendas. Estamos con la enmienda 100. No, pues acá les ganamos, más de 700. Sí, terrible, muchas enmiendas. Bueno, pero en la época de la producción de la Constitución hubo una tentativa de mudar, de cambiar de la Corte Suprema para un tribunal constitucional. Pero no hubo mayoría en el proceso de constituyentes, de los diputados, senadores, bueno, los que estaban haciendo la Constitución sufrieron una presión muy fuerte del tribunal para que no se cambie esto, se quedó como está. O sea, son 11 ministros, que llamamos de ministros, son jueces constitucionales, que prácticamente pueden ser nombrados jóvenes, pasar 30 años en tribunal, 35 años. Bueno, yo creo que el gran problema que vivimos en Brasil hoy es que el Senado, que como en Estados Unidos, el Senado realmente hace un examen fuerte en la vida del candidato, un debate muy bien fructuoso en la sociedad. Se sabe exactamente cuando un presidente apunta un nombre, quién es este hombre o esta mujer, qué historia de vida tiene, qué piensa de la religión, de la política, de todo, vamos a decir, de todos los temas más sensibles o más difíciles de la vida. En Brasil esto no ocurre, este es el gran problema, porque el Senado no cumple su papel constitucional de examinar los candidatos como debería ser, ¿no? Realmente a veces la historia de los últimos ministros de 88 para acá son aprobados con una formalidad, el Senado con algunas horas de preguntas vamos a decir, es una formalidad, no es realmente un examen más profundo de la historia de vida de estas personas, etc. Así que yo diría que el modelo tiene imperfecciones graves. Una de estas es exactamente el rol del Senado Federal, que no se cumple como debería, como en Estados Unidos realmente se hace esto, ¿no? Hay un debate social, la sociedad se envuelve mucho, la gente envía cartas, email, correos a sus diputados para preguntar, no se aprueba este nombre por eso, por aquello, o ese hombre ya está acusado de acoso sexual en su juventud, etcétera, no se puede ser un juez constitucional, etcétera. Yo creo que en teoría lo mejor modelo, vamos a decir, de tribunal constitucional es el alemán, porque tiene mandato de 10 años. Los modelos que tienen los jueces se quedan por 10 años, son indicados por la academia o por la clase de abogados, etc. Una composición un poco más plural. Así la gente tiene posibilidad de hacer una oxigenación en la corte, ¿no? Que se cambian los nombres a cada 10 años, 12 años, lo que sea. Así la jurisprudencia también es posible de cambiar las ideas buenas o malas de seguir o no. Así que nuestro modelo creo que es muy anticuado, yo diría es un modelo anticuado, y la Corte Americana es una corte conservadora, ¿no? Tradicional, tiene figuras liberales o no liberales, pero bueno, hasta ahora son juristas reconocidos. Nosotros tenemos el diseño americano con los defectos de la Corte Americana, ¿eh? Yo creo que si nuestro Senado fuese el Senado americano, tal vez
nuestros ministros fuesen un poquito mejores, ¿no? Pero no son tan buenos. Algunos buenos, pero no todos. Hay mucha política en la justicia, ¿no? Los nombramientos muchas veces son para pagar deudas políticas de los presidentes de la República. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, el expresidente de la Corte, Toffoli, era abogado de Lula, abogado personal del partido, y que eso fue nombrado porque era abogado personal del presidente a ocasión Lula da Silva. Es que, pero un abogado mediocre, ninguno conocía su trabajo como abogado, ¿no? Es que si no fuera abogado de Lula no estaría en la Corte. Esto no me parece que sea razonable, ¿no? Y lamentablemente, después que he nombrado, ¿qué vamos a hacer? Solo puedo sacar por impeachment. Nunca hubo un impeachment de juez constitucional en Brasil. Esto no, para nada, ¿no? Es muy difícil de hacer esto. Es más fácil sacar un presidente por impeachment do que un ministro por impeachment. Excelente, muchas gracias. Doctor Carlos, aquí igual en este sentido, ¿qué tan importante es y qué tanto se adecua precisamente a las necesidades que tienen en este tema de control de constitucionalidad y en el de la resolución de estas tensiones que ya hablamos de democracia y constitucionalismo, la existencia de la Corte Constitucional en el Perú? La importancia de la Corte Constitucional en el Perú. Sobre todo que sí es el modelo de magistratura constitucional que más le conviene al país de acuerdo a su expertise. Son pocos años los que tiene el Perú. La Constitución del 79 tuvo un primer modelo, ¿no? Que eran elegidos por tercios, 3 nombrados por el Ejecutivo, 3 por el Legislativo y 3 por la Corte Suprema. El tema estaba en que en la práctica esta renovación no operaba, y este es el quid del problema, ¿no? Porque ahora los 7 son elegidos por el Congreso, y claro, negar 7 magistrados elegidos por el Congreso, negar que hay un contenido político en el nombramiento, o sea, nuevamente, por tercera vez, no seamos hipócritas, por tercera vez, ¿no? Es inevitable, ¿no? Más bien ahora, luego lo ocurrido en septiembre del año pasado, en que se disolvió el Congreso para impedir, digamos, la elección de los miembros del tribunal, ¿no? Valiéndose de una interpretación sobre la segunda negación de confianza que daba lugar a, de acuerdo con la Constitución, y sobre el Congreso. No vamos a entrar en ese asunto. Digamos, ahora se está discutiendo una nueva forma de elegirlos, ¿no? De manera meritocrática, ¿no? Se fue el pretexto. Pero hoy en día que ya hay un proyecto de manera meritocrática, que falta que les pidan a los candidatos ser premio Nobel, porque falta nomás ese requisito, ahora los mismos grupos que plantearon y apoyaron la disolución están diciendo, pero no, pues no pueden pedir 4 doctorados, no pueden pedir, por decir, exagerando, no pueden pedir tanto, tiene además que ver una probada, digamos, afinidad con la democracia, y empiezan a colocarles los contenidos políticos que antes estaban negando. Entonces, ya están dándole la vuelta a la tuerca, ¿no? Entonces, y la finalidad es que no sean, elegidos. La tradición, bueno, la poca tradición que tiene este tema el Perú, da lugar a que desde un comienzo no se vio que sea una sala de la Corte Suprema la que sea la encargada, que son jueces de carrera y que pueden terminar llegando allí, jueces que han visto de todo, ¿no? Tributario, laboral, comercial, ¿no? Y que puedan llegar, ¿no? Cosa que no se da, pues, tanto lo que se conoce como la dependencia del asesor, ¿no? La dependencia del asesor jurisdiccional, ¿no? Que es lo que suele ocurrir al interior, ¿no? Cuando, por ejemplo, como dijo el doctor Figueiredo, llegan abogados por afinidades, ¿no? Y que se da la tiranía del asesor, ¿no? O la tiranía también el ministro se convierte en una especie de operador político adentro, ¿no? Entonces, algo de eso también hay, pero curiosamente cuando el tema está yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? O sea, un país desarrollado, un país realmente desarrollado e institucionalizado democráticamente, raro es que no tenga un poder judicial fuerte, ¿no? Raro es que no tenga un poder judicial fuerte, ¿no? Entonces, claro,
dicen, hemos creado un tribunal constitucional independiente por la crisis del Poder Judicial. Mejor resuelve la crisis del Poder Judicial y luego te planteas qué tribunal quieres tener, porque finalmente es como el COVID, ¿no? La falta de independencia y la movilidad se contagia. Es algo como el COVID-19, se contagia, ¿no? Entonces, pero claro, fue una decisión política separar, pero, repito, trae sus inconvenientes, ¿no? Aquí, para finalizar, decir lo siguiente, ¿no? Cualquier sistema que tengas, incluso de forma de gobierno, ¿no? Es como decía Sartori, ¿no? Es el empeño que tú pongas en que ello funcione, ¿no? Entonces, es el empeño que tú pongas. Por ejemplo, sin ir muy lejos, falleció la jueza Ginsburg y en una semana ya Trump ha nombrado otra, ¿no? Aquí ya estamos más de un año y hay 7 que tienen mandato vencido en el Perú. De 7 son 6 que tienen mandato vencido. Y Trump en una semana, en medio de una campaña, ya la nombró. Falta la ratificación. Entonces, claro, es el empeño, ¿no? Es el empeño. Alá, no, que sea el próximo presidente. No, me toca. Bueno, allá los son demócratas que dejaron al siguiente, pero me toca y se acabó. Entonces, pero eso lo puede hacer un país institucionalizado, ¿no? Al margen de los problemas que está atravesando ahora, ¿no? Y ya, para cerrar, con dos extraordinarios constitucionalistas de nuestra región, doctor Marcelo, en este sentido, para finalizar, ¿cuáles serían los grandes desafíos que tiene la magistratura constitucional en el Brasil y en América Latina? O sea, ¿qué es lo más importante que tenemos que resolver? Muy bien. Yo creo que el combate a la corrupción es algo que no puede parar. Lamentablemente, Brasil inauguró una importante ola de combate a corrupción con Lava Jato, ¿no? Es verdad también que Lava Jato tuvo algunas exageraciones, algunos desviaciones en el debido proceso legal. Hubo uno u otro caso en que realmente yo diría que el juez Moro se excedió, etcétera. Y los tribunales hicieron lo posible para corregir estos desviaciones. Pero el combate a la corrupción creo que sea un rol del Poder Judicial importante, ¿no? Porque en América Latina seguimos con problemas de corrupción en todos los países. Esto desvía los recursos económicos, financieros necesarios al combate de la pobreza, ¿no? del empobrecimiento de la población. Así que sí creo que el Poder Judicial tiene un rol importante en combate de la corrupción, no solo de los jueces, como sin duda los fiscales, los ministerios públicos, etc. Bueno, los defensores públicos, los nombres que tengan los países, la fiscalía, etc. Bueno, esto es un punto. El otro, las garantías de los magistrados, las garantías clásicas, ¿no? De los magistrados sigue siendo importante para que los magistrados puedan enfrentar el poder político, todas las presiones políticas que vienen de todos lados, ¿no? Si el juez no tiene sus garantías, no puede hacer nada, o puede ser removido, puede ser promovido, lo que sea, para que no haga su trabajo. Yo creo también que, debemos apostar en el modelo del Tribunal Constitucional, tal como su matriz alemana, creo que es el modelo más bien armado del Poder Judicial, que es el poder de los alemanes. Creo, no solo los tribunales, uno de los más respetados del mundo, porque sus jueces son muy buenos, la doctrina es muy sólida, porque son jueces que tienen realmente independencia en su labor, ¿no? Esto creo son los principales desafíos de la magistratura constitucional. Yo creo en la alternancia del poder, inclusive el poder judicial. No es porque el poder judicial es, vamos a decir, poder técnico, ¿sí? Pero también como poder tiene que ser alternado. Los jueces deben sentar en la corte, en la silla de la corte, pasar algunos años y salir para que la jurisprudencia pueda
evolucionar, vamos a decir, de acuerdo con los hechos de la vida. No es bueno, creo, que un juez pase 40 años en un tribunal. No, no creo que sea bueno en los modelos más contemporáneos de tribunales. Excelente, muchísimas gracias, doctor Marcelo Figueiredo. Doctor Carlos Guillermo Hackensold, igual para cerrar estos desafíos que pueda tener la magistratura constitucional en el Perú y en América Latina, ¿cuáles son los grandes desafíos que tenemos? Más que hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. De alguna forma, si parto del Perú, por ejemplo, para ser positivo, el Tribunal Constitucional en el Perú ha hecho posible que se haya producido un desarrollo jurisprudencial sin precedentes en la Constitución peruana, ¿no? Partiendo de mi país, por ejemplo, lo que había antes de la Constitución del 93 era historia de los textos constitucionales que ha tenido el Perú. Y hoy en día con el Tribunal Constitucional hay derecho constitucional peruano, que es algo que no, o sea, no hay ningún artículo en la Constitución que de modo directo o indirecto el tribunal no haya interpretado, ¿no? Entonces, dado su posición, ¿no? Con ratio decidendis o interdictas, pero lo ha hecho, ¿no? Y eso es enriquecedor realmente, ¿no? Eso es enriquecedor, lo cual también eso, de alguna manera, una constitución que es algo así como la Cenicienta, que es la constitución del 93, ¿no? Que nadie le celebra el cumpleaños, no hay libro conmemoratorio, es políticamente incorrecto hablar bien de ella, tiene hermanastras, ¿no? Que es la extrema izquierda y la otra, la extrema izquierda por un lado, y luego tiene a la izquierda menos radicalizada por otro, tiene una damadrina, que es la Providencia, porque la Providencia ha salvado la Constitución de muchos escollos, ¿no? Como el que tiene actualmente, ¿no? Pero es, irónicamente, la Constitución que mayor desarrollo jurisprudencial tiene. Y de alguna manera en la región, lo mismo podría decir, por ejemplo, obviamente Colombia, de Chile, ¿no? En el caso de Brasil, con la Constitución del 88. Entonces, sí, yo creo que uno pone a ver del punto de vista, pues, con anteojera, quitándome el lado político, jurídicamente veo que hay un desarrollo. El tema está en que cuando volvemos, ¿no? Se politiza la justicia y se judicializa la política, es algo que Kelsen no quería. Desde el punto de vista de su teoría pura del derecho, o sea, la política la tenía fuera. Entonces, y eso es un problema, ¿no? Ya está, pues, cuando el fair play, ¿no? En la política se rompe, pues empieza a entrar a donde quiera, ¿no? Inclusive al Tribunal Constitucional. Bueno, yo voy a usar del tiempo, voy a hacer una última pregunta más a los dos. Doctor Marcelo Figueiredo, aquí algo muy interesante. Esta Constitución de 1988 de Brasil ha sido muy importante, incluso en el tema de derechos colectivos, difusos e individuales homogéneos, hay una complementariedad muy importante con el Código del Consumidor brasileño de 1990, que incluso lo refiere muy específicamente y claramente estos conceptos en el artículo 81. ¿Qué tan importante y qué tan de avanzada ha sido esta Constitución de 1988, que incluso en su artículo 5 habla del mandamiento de seguridad colectivo, del amparo colectivo, que México lo introduce, efectivamente, habiéndolo creado en 1840 con un proyecto de constitución en el caso yucateco, hasta el 6 de junio del año 2011? De verdad, la nuestra Constitución, sin duda, tiene su mejor, vamos a decir, su mejor cuadro, su mejor fotografía, ¿no? El artículo 5 de la Constitución, que es muy conocido por todos constitucionalistas de la América Latina, Iberoamérica, etc. Es un artículo muy generoso, con muchos incisos, párrafos, líneas, y tiene todas las libertades públicas que los franceses hablaban, también las garantías constitucionales, habeas corpus, mandado de injunción, habeas data, mandado de seguridad, de amparo, que es un tipo de amparo brasileño. El artículo 5 es muy importante. Es verdad, tú lembraste muy bien que los derechos difusos de colectivos fueran muy bien tratados en la Constitución, no solo el artículo 5, sino que también el artículo 220, cuando trata del medio ambiente, etcétera, ¿no? De la ecología, la naturaleza, etcétera. Así que, sin embargo, Brasil, claro, es un país pobre o en desarrollo, como siempre logramos hablar, ¿no?
formalmente un país en desarrollo, pero bueno, ¿qué pasa? En tema de consumidor hubo un gran progreso de los derechos del consumidor, porque todas las tiendas, la gente sabe sus derechos, ¿no? Lo que puede hacer cuando compra un producto con defecto, se puede retornar el producto, el plazo para retornar, la garantía del fabricante, etc. ¿Por qué? Porque lo código fue muy popularizado. La gente sabe los derechos, sus derechos en cuanto consumidores. Esto fue una buena conquista de 1988. Creo que la parte buena de la Constitución son las garantías individuales y colectivas, los derechos fundamentales, ¿no? Claro que como todos los otros países tenemos nuestros problemas también, el superpoderes de los presidentes de las repúblicas, las medidas provisionales, que son los decretos de urgencia, todo eso es un lado malo, ¿no? La superpolitización de la justicia, esto también, como otros países de América Latina, vivimos nuestros problemas, ¿no? Muchísimas gracias. Para cerrar, doctor Carlos, hay muchos constitucionalistas que afirman que en técnica y contenidos constitucionales era superior la Constitución de 1979 a la del 93. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que es una gran inquietud que tenemos acá en América Latina. Yo, la verdad, bueno, vamos a ver, la Constitución del 79 fue aprobada y la inmediata anterior fue la Constitución de 1933, ¿no? Entonces, entre 1933 y 1979, ¿no? Al margen de que se hayan producido varios golpes de Estado y no voy a hablar en cuanto a lo que rigió esa Constitución, pero claro, del 33 y 79, pues pasó una guerra mundial, se dio la internacionalización de los derechos humanos, las Naciones Unidas, empezó la Unión Europea con el tema del proceso de integración, aparecieron, por ejemplo, los organismos supranacionales para la protección de los derechos, ¿no? Hay una serie y claro, la Constitución del 79 de golpe, de arranque, es la que de alguna forma, digamos, asimila. Incluso en el caso de México fue cuando ya llegó el amparo con la Constitución del 79, ¿no? Esto en gran medida porque la Convención Americana, hacia el artículo 25, 28, dice, ¿no? Todos los Estados miembros contarán con un recurso ágil, rápido, sencillo, que el ampare. Parece que ahí se coló la palabra ampare y todo, México. Con lo cual, eso fue, ¿no? Eso fue genial, ¿eh? Porque y todo el mundo empezó a tomar el amparo. Entonces, claro, es una constitución bastante moderna, incluso ya el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? La Constitución 93 ha sido una reforma de ella, en la realidad, claro, con ajustes bien polémicos respecto a perder la bicameralidad, ¿no? En un principio se admitió la reelección inmediata, luego esto con la que el Fujimorato cambió, ¿no? Pero hay algo indudable, ¿no? Una cosa sí, pues quizá para escaparate yo no reconozco todos los méritos que ha tenido quienes han sido constituyentes bajo la Constitución del 79, pero no hay ninguna sentencia de la Constitución del 79 de su Tribunal de Garantías que haya quedado en la historia. Y hoy en día el éxito de una Constitución se mide por lo que los jueces dicen de lo que es la Constitución. Exacto. Lo que siempre fue en la Constitución americana, la Constitución es lo que los jueces dicen que es, digamos, eso se ha producido con la Constitución peruana actual, no con la anterior, ¿no? Que la anterior me parece que es un muy buen ensayo, pero bueno, también es cierto que uno puede cuestionar la parte del capítulo económico, porque fue la primera en tener un capítulo económico, pero al margen de eso, es la Constitución con mayor desarrollo jurisprudencial de la historia. Entonces yo creo que sería, en mi opinión, mezquino. Esto es impopular decirle en mi país, ¿eh? Esto es bien impopular, ¿eh? Pero veo que la miro por el desarrollo jurisprudencial y la anterior no dejó ninguna sentencia que yo conozca para colocar en un marquito, ¿no? Excelente. La verdad es que ha sido un ejercicio increíble. Decíamos, originalmente era una mesa de 4, alguien tuvo un problema muy fuerte personal que lo vamos a reacomodar y alguien tuvo problemas de conectividad, pero qué importante es tener juristas de esta talla. De verdad que uno se queda contento, emocionado
y hoy en esta mesa hemos tenido dos de los más importantes constitucionalistas de América Latina, dos verdaderos referentes. El doctor Carlos Guillermo Hackanson de Perú, quien es titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea, entre muchísimas cosas, y leímos precisamente los currículos, acá no terminamos las conferencias. El doctor Marcelo Figueiredo, precisamente profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Sao Paulo, y ha sido una mesa muy rica, muy importante en el marco de este Congreso Internacional con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo. Tendremos memorias, generaremos un par de libros con relación a todos estos disertantes tan importantes que han visto pasar o que están viendo pasar, los más importantes. Para mi gusto, se ha seleccionado jueces y magistrados constitucionales en otros países, ministros del grueso de las Cortes de América Latina y de parte de Europa, y grandes expertos de historia constitucional de América y de Europa también. Entonces, quiero agradecer primeramente al doctor Carlos Guillermo Hackanson del Perú. Muchísimas gracias, querido doctor, impresionante. Es usted, aparte, una persona súper agradable, amplio conocedor de los temas constitucionales. Y para la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, que lo ha designado miembro honorario, es un privilegio tenerlo en el marco de este congreso, de este centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias a ti, José Jesús Nadeja, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Marcelo Figueiredo, encantado de estar compartiendo mesa con usted. Y realmente tengo que decirte que todo para mí ha sido muy agradable, y partiendo por tu calidad de persona y por las preguntas que nos has hecho, porque el que le da forma al debate han sido tus preguntas, o sea, no te quites mérito. Muchísimas gracias. En realidad, la verdad es que es increíble que nos da un poco más de tiempo, porque ordinariamente con 4 integrantes nos vamos sobre 1:45, y ahora nos fuimos sobre 1:10 con 2, o sea, a veces los modelos son muy interesantes, pero cuando se alteran, te dan una posibilidad de esa flexibilidad que incluso se acrecentan los tiempos y no deja muchas cosas en el tintero. Y hoy ha sido uno de esos casos, y estoy bastante contento de que se den las cosas de una forma, porque al final de cuentas los otros expositores aparecerán en sus mesas, son gente muy brillante, pero dos extraordinarios juristas tuvieron la oportunidad de extender algunos conceptos que necesitábamos conocer. Doctor Marcelo Figueiredo, muchísimas gracias, es miembro honorario de la Academia, ha sido una constante su participación en varias de las mesas, en conferencias individuales, y de verdad que vale muchísimo la pena este gran ejercicio que se ha venido haciendo, porque hemos conocido sobre todo la trascendencia de este primer Tribunal Constitucional en el mundo, y hemos visualizado pues la trascendencia del Tribunal Constitucional español, que permeó el primer Tribunal Constitucional, que más bien fue una sala en el caso de Cuba extraordinaria, y en el grueso de lo que son las magistraturas constitucionales en América Latina, pero ya vimos también lo importante que es la Corte Suprema norteamericana, y que tenemos grandes desafíos, pero también hemos tenido grandes avances, como lo dicen ustedes, y hay que reconocer precisamente nuestras fortalezas y ver nuestras debilidades, de tal forma que dos de los grandes desafíos que hemos concebido, que forman parte del derecho procesal constitucional, que es la magistratura constitucional en cuanto a su independencia y cuanto a este tema de perfeccionar procesos constitucionales, pero en cuanto a la magistratura, este proceso de selección que ha sido una de las grandes complicaciones en el tema también de la especialización, que no es tan rígida, pues nos permiten entender por qué se dio, cómo trascendió, qué ha sucedido en nuestra América Latina, cuál fue la influencia, qué tenemos, qué podemos conservar y de qué podemos estar conscientes que ha valido la pena, como lo dice el doctor Carlos, en el tema de la jurisprudencia, que bien lo dijo precisamente el juez Marshall, pues es tan trascendente lo que se deriva de temas de interpretación, y hacia dónde podemos mejorar en cuanto a los ataques que puede haber, sobre todo en el tema de la independencia de la magistratura constitucional, que sí es muy delicado y que tenemos que luchar por conservarlo a efecto de que también conservemos el Estado constitucional de derecho. Pues gracias, doctor Marcelo Figueiredo. Muchísimas gracias, Jesús, por sus cuestiones, por su posición. Fue un gran placer debatir contigo y con el profesor Carlos. Es un gran gusto conocerte. Muchas gracias, muy interesante la mesa y las exposiciones. Muchas gracias. Hoy vale la pena, porque por ejemplo son dos extraordinarios juristas, vamos a generar algunos mecanismos de comunicación donde estemos todos nosotros en contacto, porque constitucionalistas de esta talla tienen que estar fusionados.
a final de cuentas en el intercambio de ideas. Vale mucho la pena y lo hemos generado cuando han pasado de mayo a la fecha sobre 450 juristas por la Academia Mexicana de Derecho en todos los áreas de expertise, pero estamos hablando sobre 100 mínimo constitucionalistas que vamos a unir porque tenemos que estar generando esta construcción en la dialéctica de las ideas en el derecho y necesitamos estar intercambiando. Si Claro, vemos por nos supuesto. quedamos emocionados. A mí el tiempo se me fue 1 hora 10, 1 hora 15 se me fue. También. Y esta biblioteca virtual para todas las personas, para todos, no nada más los juristas en general, para la sociedad, han sido muy importantes tanto en América Latina y en Europa, y creo que esta mesa fue especial, como todas, pero especial en su composición, y reitero, como 2 constitucionalistas de la más alta talla generaron una dinámica como si fueran 10. Así es de que muchísimas gracias. Vamos a ir todos al finalizar. Terminamos una mesa más con motivo del Congreso Internacional en relación al primer centenario, al centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo. Muchísimas gracias y continuamos con la siguiente mesa.